No, vamos a la segunda estructura de datos, que para mí es como la más linda de las estructuras de datos que vienen ya con Python, en el core de Python, digamos, que son las listas. De hecho, cuando uno va a la documentación de Python, dice, las listas son las estructuras de datos más versátiles de Python. Aunque todos estamos re contentos con las listas. Eh, Porque son súper simples de manejar y son muy potentes. Eh, Esto como a modo de introducción, creo que ya se entiende cuál es la lógica, pero pensemos un poquito de esto. Si hasta ahora, ¿sí? Si hasta antes de empezar a trabajar con estructuras de datos, nosotros queríamos escribir un programa que permita trabajar con las calificaciones de los 10 estudiantes, obviamente necesitamos 10 variables distintas. ¿Sí? Necesitábamos leer 10 variables distintas, con lo cual, al ser 10 variables, yo necesitaba 10 instrucciones distintas. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos guardar la calificación de 100 estudiantes? ¿Se imaginan lo que sería nuestro programa? Es decir, las primeras 100 líneas de programa son solo para cargar los estudiantes. Porque ahí, ojo, acá dice guardar. Hasta ahora nosotros procesamos notas de 100 estudiantes, pero no las guardamos en memoria. De hecho, yo me acuerdo que para introducir este tema había un docente con el cual yo empecé a trabajar, eh, que era Jorge Cusimarri, que él hacía siempre este chiste, síganme, y empezaba en el salón con los chicos y decía, hagan esta suma, que de hecho yo se lo hice, me parece, en alguna clase, 2 4 más 8 más 7 más 5 más 3 y al final les preguntaba, ¿cuánto da la suma? Y claro, todos habían hecho un esfuerzo bárbaro para memorizar la suma y decían, 24. Muy bien, ¿cuál es el tercer número? Chan, sonamos. Eso es lo que permiten las estructuras de datos, es decir, permiten almacenar en memoria esos datos y no solo procesarlos por única vez, sino tenerlos en memoria para seguir utilizándolo para otro tipo de operaciones, ¿sí? Eh, un poco esto de la reflexión de lo que planteaba antes. Esto tiene varios problemas. Pensemos si queremos guardar, debemos generar 100 variables, con lo incómodo que es, pues si después quiero sumar todo, las tengo para guardar en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Para guardar en memoria 100 notas hasta ahora necesitamos 100 variables, ¿sí? Que no es lo mismo de procesar 100 notas. Es decir, si yo quiero tener las 100 notas todo el tiempo de ejecución del programa disponibles, las tengo que tener en 100 variables hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, sí. Bien, con lo cual yo necesitaba generar la variable de n1 a n100 y necesitaba hacer 100 input n1, input n2, pues si bien yo conozco el for, en cada iteración tengo que referenciar la variable que quiero asignar. Entonces eso no lo puedo repetir. Y en el promedio yo tampoco puedo automatizar esa expresión. Voy a tener que hacer a mano n1 más n2 más n3 más n4 más Bueno, eso obviamente se debe tener que poder hacer de otra manera. Y los lenguajes de programación poseen estructuras de datos, ¿sí? Y las listas son como una evolución de muchos lenguajes de programación. Todos tienen hoy, muchos tienen listas, pero en general, cuando aparecieron las listas en Python, lo que tenían muchos otros lenguajes, salvo Perl y alguno más, eran vectores. Que los vectores son un poco diferentes, porque en general son homogéneos y son estáticos. ¿Sí? ¿Por qué son estáticos? Porque en la implementación, esos locos sí que están y utilizan memorias celdas contiguas de memoria. ¿Por qué? Pues yo le digo, el compilador le dice a, al- al- a la unidad de control, le dice, dame 100 posiciones y las guarda ahí. Y chau. Y después, claro, la computadora siguió laburando y por ahí la siguiente posición de memoria la ocupó otro programa, que es el Winamp, que antiguo, ¿no? El Spotify. Entonces ahí, eh, chau, es estática, yo no puedo agregar un dato más. Las listas, en cambio, en tiempo de ejecución puedo agregar todos los datos que quiera hasta que me quede sin memoria. ¿Sí? Porque trabajan de una forma un poco más compleja. Y además, eh, tienen otras bondades. Primero, están indexadas, ¿sí? Como igual que los strings se manejan, porque también son secuencias, ¿sí? Son dinámicas, ¿sí? Esto
A diferencia de los strings, yo al string recuerden que lo defino y no puedo después agregar cosas o modificar cosas porque es inmutable. Bueno, la lista voy a poder ir agregando cosas. Son heterogéneas, fíjense, tengo un string, tengo un número, tengo un booleano y son mutables, como decíamos, ¿sí? Están súper interesantes. Bueno, las listas son la estructura de datos más versátil de Python y pueden ser escritas como una lista de valores separados por coma entre corchetes, ¿sí? Si yo quiero generar una lista, bueno, es el nombre de la variable en la que lo voy a guardar, igual, corchete, un valor, coma, otro valor, coma, otro valor, coma, otro valor, y después cierro esos corchetes, ¿sí? Bueno, esto es lo que venía diciendo de hoy, comparte un conjunto de funciones con otra estructura denominada secuencias, ¿sí? Todas las secuencias van a compartir un conjunto de funciones. Las tuplas, recuerden, que lo vamos a ver en la segunda parte de hoy, también son secuencias. Y esto, obvio, ¿sí? Como siempre, es decir, cada elemento de la lista se podrán realizar las operaciones permitidas para su tipo de datos. En general, las listas, si bien son dinámicas, son heterogéneas, luego tiene que generarse una estructura de datos con algún tipo de lógica, ¿sí? Y por lo general terminamos utilizándolas como homogéneas. ¿Por qué? Porque luego si yo quiero recorrer esa lista y tiene string, y tiene booleanos, y tiene valores numéricos, para hacer operaciones con esos elementos voy a tener que ir preguntando por cada elemento qué tipo de dato es. Porque yo podría correr el riesgo de querer aplicar una operación a un valor, a un dato, ¿sí? De una de las posiciones, cuyo tipo de dato no soporte esa operación. ¿Se entiende cuál es la problemática? Entonces, en general, uno lo que hace es utilizar las listas como eh, con algún tipo de patrón. En general, eh, como forma estructura de dato homogénea. Algunos también hacen cosas un poco más raras, como mi amigo Gustavo, que por ejemplo lo que a veces dice, bueno, si yo tengo que guardar en memoria el nombre de ustedes y la nota, y conocen las listas, ¿qué harían? A ver si cuánta gente hay. Si acá son más parecidos a Gustavo o a mí, ¿qué es lo que harían? Yo de ustedes quiero guardar tengo la estructura listas, ¿sí? Puedo usar toda la lista que quiero o una sola, y quiero guardar el apellido de cada uno de ustedes y la nota de cada uno de ustedes. ¿Cómo harían? Pero hago dos listas. Total, después va a estar asociado cada vez, estaba Claro. indexado, o sea que la primera va a Sí, estar con la primera. No sé, digo yo. y Bueno, Gustavo te Gladys, diría, guarda O nombre, bien, intercalado. nombre, nota, nombre, nota, nombre, nota. En los bien, índices ahí está pares tengo Gustavo. El nombre. primero de Gladys está conmigo. Sí, 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 sí. Gustavo está con Gustavo. Yo lo- Gustavo dice, bueno, las sí, posiciones pares, guardo el apellido, las impares, guardo la nota. claro, es buenísimo. Es Un buenísimo, sí. chino. Pero bueno, yo prefiero Sí. decir, tengo la lista de apellidos, la lista de notas, y sé que un apellido se corresponde por una nota porque corresponde al mismo valor para el índice. ¿Sí? Es mucho más Sí, elegante. y uno de los ejercicios lo hice con dos listas, pero Bien. es muy buena la idea de los índices pares. Te hago una Bien. pregunta. Si vos el dato lo pones entre comillas adentro de la lista, Es un string. eh, es un string. Ah, Sí. está bien, o sea, todos los que están guardados ahí en esa lista, Sí, acá no, ¿no? Mirá, string. acá no. Messi es un string, 10 es un Ah, número, 10 y true true es es un booleano. es un Ah, ahí booleano. está, Si true tuviera comillas, sería un un string. string. ¿Mm? Genial. Acá sí son todos eh, strings. Bueno, algunas operaciones básicas, ¿sí? Esto, a ver, no se lo tienen que saber de memoria. Yo no me lo sé de memoria. Pero está bueno tener a mano, digamos, algunas las operaciones básicas. En programación se usa mucho, que yo se los puse en la segunda parte de la clase, el cheat sheet, que es la hoja de trucos, la cheat sheet, la hoja de trucos, que básicamente es como una imagen en donde están todas las operaciones que se hacen con un tipo de datos. Yo se las puse para los diccionarios. Los diccionarios están buenísimos también. A mí me gusta. Eh, bueno,
podemos crear una lista a partir de asignar, ¿sí?, un conjunto de valores entre corchete y separado por coma a una variable. Podemos crear una lista a partir de asignar a una variable los dos corchetes vacíos, o podemos crear una lista, son tres formas equivalentes, a partir de asignar a la función list a una variable, ¿sí? Nuestro querido amigo Len, que también sirve para las listas. Recuerden que las listas y los strings son secuencias, con lo cual hay muchas cosas, y esto es importante tenerlo en la cabeza, porque luego yo voy aprendiendo cosas que sirven para las listas y digo, che, esto servirá para los strings, y te termina pasando que sí, porque son secuencias. Y entonces es el concepto tenerlo en la cabeza. Y también podemos acceder a los elementos a través del índice, es decir, el elemento 1 es el 10, Messi, ¿cuál elemento sería? 0. Es, muy bien. Claro. Si yo a un string le aplico la función list, ponele, me hace como que cada carácter es un elemento de la lista. O sea, cada char. No sé. Se me ocurre porque vi la función list. No sé, capaz que nada. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo qué están viendo? No, No, estamos viendo el Chrome, la pantalla lo Ah, ajustaba. perdón. creo que. Estaba probando el ahí. Acá, Juan. Le aplico la función lista, hola. Juan es una lista. Impresionante. ¿Sí? Es justo lo Ah, que entonces se hace, se aplica. es. Genial. Me perdí. Acá. Mm. Acá también lo que quiero mostrar esto es que también va por intervalo. Ah, una cosa, cuando yo de este lado del 2 puntos, ¿recuerdan cuando íbamos por indexábamos, tomábamos índices por intervalo, es decir, que no tomo solo un valor, sino un conjunto? Si yo Sí. te hacía de tal posición, 2 puntos, a tal otra, que iba de esa posición a la posición al final -1. Si yo del lado izquierdo no pongo nada, asume que partimos desde la posición 0. ¿Sí? Y si Sí. acá no pone nada, no pongo nada, bueno, ¿ven? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Va de la 0 a la 1? ¿De cuál va a mostrar? De la Una 0, cero. perdón, de la 0 a la 1 A la, a la 1 menos 1, pues recuerden que este es menos 1. Va a mostrar solo la posición 0. Si yo voy de la, no pongo nada, a 2, va de la 0 a la 2 menos 1. O sea, va a ser la 0 y la 1 va a mostrar. ¿Me siguen? Por ahí lo hice medio trabalengua. sí, sí. No, no, Y se lo, entendió. y lo mismo yo puedo hacer de la otra forma. Es decir, yo podría poner 1 o podría poner 3, 2 puntos y de este lado nada. Que lo que me mostraría sería la tercera, es decir, Diego, de Diego para la derecha. ¿Sí? Si yo no pongo nada a la derecha de los 2 puntos, está asumiendo que va a ir hasta el final. Y si yo no pongo nada a la izquierda de los 2 puntos, está asumiendo que va a partir desde el principio. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto, sí, sí. Bien. Algunos ejemplos. Iteración con listas, exactamente igual que strings. Por eso es interesante los strings. Por string partimos de un tipo de datos que ustedes ya conocen, que ya vivenciaron, que ya manipularon, si se quiere. eh, Como tipo de dato simple, lo introducimos como tipo de dato compuesto o estructura de datos. O tipo de dato compuesto se usaba antes, eso se llama estructura, pero estructura de datos. eh, y de ahí pasamos a listas, que es bastante más complejo, pero como también es una secuencia, comparte un montón de conceptos. ¿Mm? Fíjense que exactamente igual. ¿Sí? Sin índice, con el índice fabricado por nosotros y con el enumerate. ¿Mm? ¿Estamos? Espero que sí. Bueno, Sí, 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 sí. fíjense esto, ¿no? Mutación de listas. Tenemos una estructura de datos que es mutable. ¿Sí? Yo puedo, sin romper toda la lista, sin reasignar todos los elementos, decir, el elemento 1 que era 10, yo ahora quiero que sea 30. Eso es mutación de lista. Estoy reemplazando uno de los valores. Puedo eliminar uno de los valores. A esto no lo podía hacer con listas.
¿Por qué? Porque son inmutables. Estas son mutables. Yo digo borro intro. Yo digo agrego otro valor. Que si uso el upper, lo agrega al final de la lista. O yo digo inserto otro valor. Que yo le digo la posición y el valor. Lo que estoy diciendo es insertar en la posición 2 el valor 8. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que estaba en la posición 2 lo va a correr todo para la derecha. Es decir, lo que estaba en la posición 2 está en la posición 3. Lo que estaba en la posición 3 está en la posición 4. Lo que estaba en la posición n va a estar en la posición n más 1. ¿Se entiende? Está bueno esto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Búsqueda de ordenamiento. Yo esto se los voy a mostrar tecnológicamente y luego, como son matemáticos, se los voy a mostrar metodológicamente. Espero que les guste. Vimos, podemos usar el int para mostrar, para ver si un elemento está en una lista. Más interesante, también podemos usar el index, que el index me dice, me devuelve en qué posición está el elemento en la lista. Por defecto, por primera vez. ¿Sí? El problema que tiene index es que si el elemento no está en la lista, ¿sí? Si busco 10, me va a tirar un error. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Primero, el index se usa en complemento del int. Es decir, yo digo, si el elemento in la lista, entonces ahí lo que hago es uso el index. ¿Para qué? Para que no me rompa la ejecución del programa. Si yo tiro el index solo, corro el riesgo de que si el elemento no está en la lista, me tira error. ¿Se ve? Si yo antes pregunto si el elemento está en la lista, después puedo, y me dice que sí, puedo usar el index tranquilo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, bueno, es lo que iba a decir. Y después tiene otros métodos implementados. Después se los voy a pasar esto, pues está bueno. Hay métodos de ordenamiento. Por ahí ustedes los matemáticos los conocen. No sé, Burujeo mejorado, Quicksort, hay unos cuantos. Que lo que hace es ordenar, si yo aplico la función sorted a B, y lo que me va a devolver es la lista ordenada, ¿sí? Por defecto, de manera ascendente. Sorted no modifica la lista, ¿sí? Lo que hace es la ordena para esa vez. Si yo quiero la lista B acá, ¿sí? Si ven B en realidad sigue siendo 20, 10, 12, 8 y 100. Lo que estoy haciendo es la lista ordenada la asigno a C. El que se modifica es C, pero B sigue igual. Pero si hay otro método a partir del cual yo puedo modificar la estructura de datos. Yo aplico el método sort a la estructura B, ahí sí, lo que estoy haciendo es modificar la estructura B, porque estoy cambiando el índice de los elementos, ¿sí? Los elementos son lo mismo, pero lo que va a hacer es me va a guardar el más pequeño en la posición 0, el segundo más pequeño en la posición 1, y así hasta el final, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Me surge la duda, ¿qué pasa si los datos no son todos números? Supongo que si son string, los ordenará alfabéticamente, y si son combinados, Hará lo que pueda. Tiene un ah, criterio, la verdad no lo tengo en mente, pero lo buscamos en la está bien, está documentación. bien. Pero algo hace, digamos. Sí, Tarea para el hogar. no te va a tirar error, sí, sí. Esto, alguna cuestión muy al pasar,